Hola de nuevo. En la clase de hoy vamos a continuar estudiando la importantísima ley de Ampère. Como os dije en la lección anterior, la ley de Ampère es otra forma de poder calcular los campos magnéticos producidos por ciertas distribuciones de corriente, al igual que nos lo permitía la famosa ley de Biot y Savart. En este caso, la ley de Ampère es más restrictiva en el sentido de que es aplicable, es útil en el caso de que las configuraciones de corriente que existan en el espacio y que generan campos magnéticos a su alrededor, esas configuraciones de corrientes sean muy simétricas. Entonces, hemos encontrado una fórmula que precisamente es la fórmula de la ley de Ampère, pero para un caso muy concreto. Bueno, y demostramos, como digo, la ley de Ampère para un caso particular que era precisamente un conductor rectilíneo por el cual circula una corriente de intensidad constante I. Y entonces vimos cuál era la integral de línea del campo magnético a lo largo de una línea cerrada que coincidía con una de las líneas del campo magnético que rodean a este conductor. Si recordáis, las líneas del campo magnético que rodean a este conductor, vistas por ejemplo solo en un plano, pues son líneas circulares concéntricas entre sí con centro en el punto donde atraviesa el conductor al plano que consideremos del espacio. Bien, como veis en este ejemplo, en este plano que estamos considerando, este plano espacial, existen estas líneas concéntricas circulares de campo magnético alrededor del conductor. Y esto, por supuesto, se traslada a lo largo de todo el espacio. A lo largo de todos los planos del espacio tenemos una distribución de líneas de campo magnético concéntricas circulares alrededor del conductor. Pues muy bien. Pues escogimos, para demostrar la ley de Ampère, escogimos una única línea de campo magnético cerrada, circular, y a lo largo de esa trayectoria circular cerrada calculamos lo que denominábamos la integral de línea a lo largo de esa trayectoria circular, la integral de línea del campo magnético. Y eso era una herramienta matemática que se expresaba de la siguiente manera: la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del campo magnético a lo largo de todos los puntos de esa trayectoria cerrada multiplicado por dl, un producto escalar entre dos vectores, b por diferencial de L. Esta integral vimos que nos daba mu sub 0 por I. Y entonces dedujimos que si calculamos la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada, en este caso, pues no depende, el valor de esta integral de línea no depende para nada de la distancia a la cual se encuentre los puntos que hemos considerado de la trayectoria. Es decir, no depende para nada del radio de esta trayectoria circular. Simplemente depende de quién. Esta integral de línea depende de la intensidad de corriente y que atraviese el área imaginaria que encierra la trayectoria circular que hemos escogido. Simplemente depende de la intensidad y que atraviesa a esta área que encierra la trayectoria circular. También vimos, como veis aquí, que si escogíamos una trayectoria de integración en sentido contrario, vimos también que nos daba la integral de línea, nos daba también mu sub 0 por I, pero con el signo cambiado. Y vimos una regla para adivinar el signo que podemos poner en el resultado de la integral de línea, que también es utilizando la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, recordar que nos servía, por ejemplo, para este tipo de conductores, averiguar el sentido en el cual circulaba las líneas de campo magnético. Pero también esta regla de mano derecha nos sirve para saber si aquí es positivo o negativo. Porque simplemente poniendo la regla de la mano derecha así, de esta manera, haciendo girar todos los dedos en el sentido del campo magnético, nos daba en este caso el sentido de la corriente eléctrica. Pero para la ley de Ampère, la regla de la mano derecha la vamos a usar de otra forma. Y era considerar girar los dedos en el sentido de la integral de línea, que os lo expliqué en la lección anterior, en el sentido de la integral de línea, y a donde apunta el dedo pulgar, serán las corrientes positivas, de tal manera que si la corriente coincide con donde apunta mi dedo pulgar,
pues la corriente es positiva y la integral de línea era positiva. Si en este caso, en este segundo caso, hicimos la trayectoria de integración, la hicimos en el sentido horario, como veis aquí, entonces la regla de la mano derecha, hacéis girar los dedos en ese sentido, en el sentido de la trayectoria de integración, el pulgar apunta hacia adentro. Y entonces eso quiere decir que si las corrientes en el interior van también hacia adentro, se consideran positivas, para poner aquí en el resultado de la integral de línea positivo todo. Y si las corrientes van hacia afuera, en sentido contrario a donde apunta el dedo pulgar, pues las corrientes son negativas. Eso era para dar signos al resultado de la integral de línea. Pero bueno, en definitiva, estudiamos un caso muy particular y que era un conductor rectilíneo con una corriente constante, un caso muy particular y una trayectoria muy particular. Elegimos precisamente una trayectoria que coincidía con una línea de campo magnético circular. Esta integral de línea la hemos hecho coincidir a lo largo de una trayectoria que coincida precisamente con una línea de campo magnético circular. Y hemos obtenido este resultado, que la integral de línea a lo largo de esa trayectoria circular es mu sub 0 por i. Bueno, pues la ley de Ampère la podemos generalizar también para cualquier otro tipo de trayectorias cerradas que escojamos. No tiene por qué coincidir la trayectoria cerrada con una línea del campo magnético cerrada. Podemos escoger cualquier trayectoria cerrada que contenga en su interior, que encierre en su interior a nuestra intensidad de corriente y llegaríamos al mismo resultado. Es decir, que esta ley de Ampère se puede generalizar para cualquier forma de la trayectoria y también para cualquier posición del conductor, como vais a ver a continuación. Antes de generalizar más esta ley de Ampère, vamos a ver un tercer caso muy particular dentro del contexto en el que estamos, en este conductor rectilíneo que genera su campo magnético a su alrededor. Vamos ahora, en este tercer caso, a escoger una trayectoria de integración que no encierra al conductor. Por ejemplo, esta trayectoria que estáis viendo aquí. La trayectoria cerrada no encierra en su interior al conductor. Entonces vamos a calcular la integral de línea del campo magnético a lo largo de esta trayectoria cerrada que no encierra a nuestro conductor. Integral de línea de B por diferencial de L. Y entonces esta integral de línea estará compuesta por cuatro partes. Una integral de línea a lo largo del arco AB, que habrá que sumarle la integral de línea en la trayectoria BC y habrá que sumarle la integral de línea a lo largo de la trayectoria CD y luego la integral de línea a lo largo de la trayectoria DA. Es decir, que esta integral a través de toda la curva cerrada la podemos descomponer en cuatro sumas de integrales de línea en cada una de las trayectorias. La primera, la integral de B1 por diferencial de L entre A y B. Fijaros, en esta trayectoria la integral de línea resulta ser esto. ¿Por qué? Porque la integral de línea entre A y B del producto escalar del vector B y el vector dl es precisamente B1 por diferencial de L. B1 es la intensidad del campo magnético a lo largo de esta trayectoria B. Bueno, pues lo que iría aquí dentro sería B1 por diferencial de L por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Pero aquí los dos vectores son paralelos, con lo cual es el coseno de 0 grados que da 1. Por eso, esta primera integral sería dentro del integrando la magnitud de B1 por diferencial de L, desde A hasta B. Desde A hasta B. Pero además, a lo largo de todo este arco circular, la magnitud de B1 se mantiene constante, porque recordad que la magnitud de B1, la magnitud de cualquier campo magnético a lo largo de una línea de campo magnético circular que esté a una distancia R del conductor, es constante siempre, y su valor era igual a mu sub 0 sobre 2πr1, lo voy recordando. Por lo tanto, si la magnitud de B1 se mantiene constante a lo largo de todos los puntos de la trayectoria B, quiere decir que dentro de esta integral el B1 que está en el integrando puede salir afuera porque se mantiene constante su magnitud. Y entonces quedaría así la expresión B1, que está fuera de la integral, por la integral desde A hasta B de diferencial de L. Esto sería la expresión, para este caso, del
tramo de integral de línea que va desde A hasta B. Estamos siguiendo una trayectoria de integración en este sentido que estáis viendo aquí. Sería esta la expresión simplificada. Ahora vamos a ver cuánto vale la integral de línea cuando vamos desde el punto B hasta el punto C. Aquí dentro de la integral, ponemos la integral desde B hasta C, y dentro de la integral, ¿qué iría? Pues iría el valor del campo magnético, el vector campo magnético por el vector de L. Pero ¿qué estamos observando? Que a lo largo de toda la trayectoria el B sub 3 no se mantiene constante en magnitud porque nos vamos acercando al conductor y el B sub 3 va a ir, al disminuir la distancia al conductor, el campo magnético va aumentando. Pero el campo magnético, su dirección y sentido se mantienen perpendiculares siempre al vector de L. Al vector de L. Por tanto, esta integral le he puesto un 0 aquí, da 0. ¿Por qué? Porque en el interior, en el integrando, tienen el producto escalar de B sub 3 por diferencial de L. B sub 3 es variable, claro que sí, pero en cada punto de la trayectoria tienen que ir sumando, porque esto es una suma de productos escalares de B3 por diferencial de L. Y B3 por diferencial de L, este producto escalar que habría aquí dentro, vale 0, porque si expanden ese producto escalar en el interior de esta integral, sería B sub 3 por diferencial de L por el coseno del ángulo que forman B3 y dL. Como es 90 grados, pues el coseno 90 da 0, con lo cual el producto escalar de B3 por dL es 0. Esto da 0. Ya os puse aquí el 0 fuera, pero bueno, podría poner un 0 aquí todo este término. Esto da 0. O sea que la integral de línea, cuando vamos en la trayectoria B a C de esta nueva línea, de este nuevo tramo de línea de B a C, la integral de línea, la integral del campo magnético, la integral de línea del campo magnético, cuando vamos desde B a C siguiendo esta trayectoria, acercándonos en línea recta hacia el conductor, esa integral de línea vale 0. 0. Más. Ahora vamos a calcular la integral de línea cuando nos movemos en la trayectoria CD. Esta trayectoria es una trayectoria de arco circular, de radio R2. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Entonces aquí dentro, en la integral de línea desde C hasta D, aquí dentro va el producto escalar de ¿qué vectores? Del vector B2, aquí dentro, por diferencial de L. Vamos a comparar los dos vectores. Vector B2, en este camino de C a D, el vector B2 siempre apunta en este sentido que veis aquí, en sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras que en el sentido de la integración, porque la integración es de C hasta D, por lo tanto, si el sentido de la integración es de C hasta D, el vector de L, lo tenéis aquí, el vector de L apunta en el sentido de nuestra integración, o sea que apunta hacia el sentido horario, como veis aquí. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Que a lo largo de todos estos puntos de la trayectoria, en cada punto el vector B2 es opuesto al vector de L, es decir, que forman 180 grados entre sí. Si aquí dentro de esta integral entonces hacemos el producto escalar del vector B2 por diferencial de L, quedaría B2 por diferencial de L por, aquí dentro, B2 por diferencial de L por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 180 grados entre los dos vectores. Y el coseno de 180 es menos 1. Por lo cual aquí nos quedaría dentro del integrando menos B2 por diferencial de L. Pero además podemos sacar el menos, lo podemos sacar afuera porque es una constante dentro del integrando, y además también en este término podemos sacar el B2 afuera, y el mismo razonamiento que hicimos en el primer término. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos puntos son de una trayectoria circular que se mantiene a una distancia fija R2 del conductor. Y entonces la magnitud de los campos magnéticos a lo largo de ese nuevo trozo de círculo, que pertenece a un círculo más grande, pues la magnitud se mantiene constante, la magnitud del campo magnético, como bien dijimos. ¿De acuerdo? Entonces aquí la magnitud de B2 en cualquier punto de esta trayectoria desde C hasta D, la magnitud de B2 se mantiene constante. Y recuerden que vale igual a mu sub 0 dividido entre 2pi R2, siendo R2 el radio de este nuevo sector circular. Como se mantiene constante a lo largo de todos los puntos de esta trayectoria, en esta integral el B2 puede pasar afuera.
quedaría menos B2 por la integral de C a D de diferencial, por diferencial de L. O sea que nos queda dentro del integrando diferencial de L. O sea, este término, que corresponde a la integral de línea en la trayectoria de C hasta D, este término nos hace 0. Vamos a la última trayectoria de DA para calcular la integral de línea del campo magnético. Y aquí vamos a hacer el mismo razonamiento que en el tramo de B a C. Fijaros, aquí dentro esta integral desde D hasta A. Desde D hasta A. Y aquí dentro iría el producto escalar de dos vectores. ¿Cuál es? El campo magnético B4 por diferencial de L. La magnitud de B4 está cambiando. Mientras me muevo de D a A, la magnitud de este vector va decreciendo porque me estoy alejando ahora del conductor. Bien, pero eso no nos importa a efectos de lo que os voy a contar ahora, porque aunque la magnitud de B esté cambiando continuamente y el B no lo pueda sacar fuera de la integral, por tanto, porque es variable, pero el producto escalar del vector B por diferencial de L, aquí dentro del integrando, que corresponde lo que hay dentro del integrando a cada punto de la trayectoria, ese producto en cada punto es 0, porque siempre en cada punto el vector B, que lo ven que apunta ahora hacia acá, hacia arriba en este caso, este vector B, que es el campo magnético en este punto, dividido a nuestro conductor, claro, es perpendicular al vector de L en este punto. Y va a ocurrir esto en todos los puntos de la trayectoria. Ambos vectores forman 90 grados entre sí. Si forman 90 grados entre sí, el producto escalar interior que hay aquí es 0. Por supuesto, un 0 fuera simplemente para deciros que todo este sumando vuelve a dar 0. Por tanto, en resumidas cuentas, la integral de línea en los tramos de B hasta C y de D hasta A van a dar 0. Se cancelan estos términos. Y ahora vamos a desarrollar los dos términos que nos daban las integrales de línea en los tramos A, B y desde C a D. Bien, esto de aquí, B1 que tenéis aquí, ya lo hemos calculado en lecciones anteriores. B1 es la magnitud del campo magnético a lo largo de todos los puntos de este sector circular, los cuales pertenecen a una circunferencia que rodea al conductor. ¿Y cuánto valía el campo magnético a lo largo de todos estos puntos que rodean a este conductor rectilíneo indefinido con de corriente I? Pues era mu sub 0 dividido entre 2pi por el radio de esa circunferencia. Bueno, esto es un trozo de esa circunferencia. Este es un arco de ese círculo de circunferencia. Pero sigue siendo mu sub 0 dividido entre 2pi R1 la magnitud del campo magnético a lo largo de todos estos puntos. Porque no deja de ser un trozo de una circunferencia de radio R1 y sigue por tanto a una línea de campo magnético circular de radio R1, claro. Bueno, pues tenéis que es mu sub 0 sobre 2pi R1, esto aquí. Y esta integral, desde A hasta B diferencial de L. Esto, si lo la integral de esto daría 1. 1 y que entre corchetes límites de integración da a B, daría B menos A, el resultado de esta integral definida. B menos A. Y estamos hablando en longitudes de arco. Y B menos A es precisamente la longitud de todo este arco. Por tanto, el resultado de esta integral es la longitud de este arco. Y esta longitud de este arco, como sabéis de geometría elemental, la puedo escribir en función del radio del arco, R1, y del ángulo que subtiende, del ángulo central que subtiende este arco respecto al centro de ese arco. El ángulo que subtiende, que le vamos a llamar phi, no tiene por qué ser 90 grados, aunque aquí parece que el ángulo central que subtiende este arco es 90 grados. Vamos a generalizarlo que forma un ángulo phi cualquiera, que os lo he puesto aquí. O sea que R1 multiplicado por el ángulo central phi, que es el ángulo central que subtiende este arco mirado desde el centro, el ángulo que sea, este ángulo central, le voy a llamar phi. R1 por phi da precisamente la longitud de este árbol y lo pongo así. ¿Y por qué pongo R1? Pues precisamente para que R1 y R1 veáis que se nos van. Se nos van. Y aquí nos quedaría mu sub 0 dividido entre 2pi por este ángulo. Este ángulo serían radianes, claro que sí, para que entre en esta fórmula. Radianes el ángulo phi. Más 0, segundo término de 0. Y ahora esto queda menos. ¿Y cuánto vale el campo magnético B sub 2? Pues B sub 2 valdrá mu sub 0 dividido entre 2pi por el radio de este nuevo arco. El radio del arco CD es R2. Le ponemos R2. Y ahora vuelvo a poner lo mismo. Multiplicado por esto, la integral desde C hasta D de diferencial de L.
razonando de la misma manera, la solución de esta integral definida es precisamente la longitud del arco CD, del arco circular CD. Y esa longitud CD la puedo poner en función del nuevo radio R2 y el ángulo que subtiende. Ya veis que el ángulo que subtiende, el ángulo central que subtiende este arco CD es igual que el ángulo central que subtiende el arco AB. Por tanto, aquí vuelvo a poner phi. R2 por phi, el mismo ángulo central que en el otro término. R2 por phi. R2 por el ángulo central nos da la longitud de este arco. Y R1 por el ángulo central, que va a ser el mismo ángulo central, nos da la longitud del arco exterior. R2. Y aquí lo pongo así para que veáis que R2 y R2 se nos van. Y fijaros, nos queda mu sub 0 sobre 2pi phi menos mu sub 0 sobre 2pi phi. Y esto se cancela y da 0. Bueno, y con este caso extraemos una nueva e interesante conclusión. Y es la siguiente. Fijaros que aunque hay un campo magnético en toda la extensión de esta trayectoria de integración, campo magnético en cualquier punto de la trayectoria es distinto de 0. Sin embargo, la integral de línea, esta que veis aquí, a lo largo de esa trayectoria, es igual a 0. Si no hay corriente que pase a través del área limitada por la trayectoria. Nueva conclusión interesante. En los dos casos anteriores, vimos que la trayectoria encerraba una corriente y el valor de la integral de línea a lo largo de esas dos trayectorias, esta y la anterior, pues era mu sub 0 por i con signos positivos o negativos, pero era distinto de 0 la integral de línea. Y ahora aquí vemos una trayectoria cerrada que no encierra ninguna corriente en su interior y que la integral de línea correspondiente es 0 a pesar de lo que los campos magnéticos no son ceros a lo largo de toda la trayectoria. Bueno, pues vamos a generalizar más. Los resultados obtenidos también se pueden obtener para trayectorias de integración que sean más generales. Imaginaros esta trayectoria de integración. Aquí tenemos al conductor y una trayectoria de integración como esta que veis aquí. Si hiciera la integral de línea del campo magnético a lo largo de esta trayectoria cerrada, tienen que ser siempre trayectorias cerradas, pero ya esta trayectoria tiene una forma pues cualquiera. Bueno, pues si hacéis la integral de línea a lo largo de esta trayectoria, la integral de línea, aquí la tenéis aquí, b por diferencial de L, y la resolvéis, os lo dejo aquí para que lo comprobéis despacito, pues llegamos a la conclusión que el resultado sigue siendo mu sub 0 por i. Mu sub 0 por i. Y además, si cambiamos la posición relativa de nuestro conductor respecto a esta trayectoria tan extraña, si cambiamos la posición y la mantenemos siempre en el interior del área cerrada de esta trayectoria y realizamos esta integral de línea, veremos que sigue dando mu sub 0 por i. Y si escogemos una trayectoria cerrada cualquiera pero que no encierra a nuestro conductor, que no encierra nuestra corriente, como veis aquí, pues la integral de línea podréis comprobar que daría 0 como en el caso que vimos hace un rato. Daría 0. Por tanto, conclusión. Este resultado que veis aquí, integral de línea de b por diferencial de L igual a mu sub 0 por i, no depende de la forma de la trayectoria que escojamos, de la trayectoria cerrada que escojamos, ni de la posición del conductor dentro de ella. Siempre va a dar mu sub 0 por i. Y esto dará solamente 0 en el caso de que la trayectoria cerrada que escojamos no encierra a nuestro conductor. Todo esto es para este caso particular de un conductor recto indefinido por el cual circula una corriente de intensidad I. Esta ecuación que hemos obtenido para un conductor largo y recto por el cual circula una corriente de intensidad constante I, pues casi es, aunque no plenamente, casi es el enunciado general de la ley de Ampère. Pero vamos a generalizarla aún más. Para generalizar más, como decía, vamos a suponer ahora que tenemos varios conductores como tenéis aquí, varios conductores largos y rectos, por los cuales circula en cada uno de ellos unas corrientes I1, I2, I3 de cualquier sentido, y que atraviesan ambas tres corrientes, las tres corrientes atraviesan
una superficie limitada por una trayectoria de integración. Bueno, pues ahora, para generalizar más, vamos a suponer ahora varios conductores, como veis aquí, largos y rectos, por los cuales circulan corrientes I1, I2, I3 y de distintos sentidos, las corrientes. Y vamos a suponer que todas estas conductores que transportan corriente atraviesan una superficie que está limitada por una trayectoria de integración cerrada que consideramos esta que está aquí dibujada. Es una curva cerrada, arbitraria, alrededor de los conductores, a lo largo de la cual voy a calcular la integral de línea. Bueno, entonces vamos a especificar lo que ocurre en cada punto de esta trayectoria para poder calcular la integral de línea a lo largo de esa trayectoria. Este campo magnético, recordar que lo que hay dentro del integrando de esta fórmula, este campo magnético es el campo magnético que existe en cada punto de nuestra trayectoria de integración, este B. Entonces vamos a concentrarnos en un punto cualquiera, este de aquí. En este punto, el campo magnético total B, en ese punto de la trayectoria y en cualquier punto de la trayectoria, el campo magnético total va a ser la suma vectorial de los campos magnéticos generados por los conductores de manera individual. Cada conductor va a generar un vector campo magnético en este punto. Este conductor genera un campo magnético, un vector campo magnético. Este otro conductor genera otro campo magnético. Y este conductor generará otro campo magnético. Entonces, si calculamos la integral de línea, en el integrando aquí dentro podéis poner, en vez de B, podéis poner la suma de los tres vectores campos magnéticos producidos por cada corriente en ese punto. En vez de poner B, pondríais entre paréntesis B1 más B2 más B3 y cerráis paréntesis aquí dentro. Porque el campo magnético en cada punto va a ser, repito, la suma vectorial de tres campos magnéticos producidos por cada uno de los conductores individualmente en ese punto. Por lo tanto, en el integrando hay una suma de tres vectores. Y si hacéis un juego matemático, al final esto se convierte en tres integrales de líneas y cada una de ellas con B1, con B2 y B3. Y entonces cada integral de línea va a dar una de ellas mu sub 0 por I1, la otra dará mu sub 0 por I2 y la otra dará mu sub 0 por I3, y con signos positivos o negativos dependiendo de la regla de los signos que hemos estudiado anteriormente. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Conclusión muy importante. La tenéis aquí abajo. Que si se calcula la integral de línea de campo magnético alrededor de una curva cerrada que encierre en su interior a varias corrientes, como veis aquí, esto es una vista desde arriba, de esta vista que tenéis en perspectiva, repito, si se calcula la integral de línea del campo magnético alrededor de una curva cerrada que encierre en su interior varias corrientes, el resultado de esa integral de línea va a ser igual a mu sub 0 por la suma algebraica de las corrientes interiores, y cada una con su signo, que ya hemos establecido los signos con la regla de la mano derecha, el signo que va a tener cada corriente que está en el interior del área que os estoy mostrando aquí. Por tanto, el resultado es igual a mu sub 0 por esta suma algebraica, suma o resta, dependiendo del signo, de las corrientes que están en el interior. Y esto es lo que os pongo aquí ya en general. La integral de línea del campo magnético por diferencial de L en cada punto a lo largo de una trayectoria cerrada, por ejemplo esta trayectoria cerrada escogida aquí al azar, va a ser igual a mu sub 0 por la suma algebraica de todas las corrientes interiores que están encerradas dentro de esa curva cerrada. Y ahora vamos a recordar la regla de los signos. ¿Cómo hago aquí la suma? ¿Es una suma a secas o es una suma cada una con signos? Es una suma cada una con signos. Cada término que vamos a sumar aquí y que va a componer al final el resultado y encerrada va a ser una suma de intensidades de corriente del interior y cada una con su signo. Y fijaros, en este ejemplo hemos puesto que la suma algebraica de estas tres intensidades se compone así.
I1 positivo. ¿Por qué I1 positivo? Vamos a verlo aquí. ¿Quién es I1? Esta corriente que sale. Aquí saldría del papel. Aquí va hacia arriba en vista en 3 dimensiones. Sube hacia arriba. La regla de la mano derecha, si giráis los dedos de vuestra mano derecha en el sentido de la trayectoria de integración, estamos componiendo en este sentido, sentido antihorario, pues el pulgar apunta hacia arriba, con lo cual esta corriente es positiva. Esta corriente I3 también es positiva, porque I1 y I3, sus sentidos coinciden con la dirección de mi pulgar, de mi mano derecha. I2, como va en el sentido contrario al sentido que apunta el dedo pulgar de mi mano derecha, pues I2 le pongo el signo. ¿Se dan cuenta? Entonces la línea encerrada que pone aquí en la fórmula va a ser I1 menos I2 más I3. Es muy importante, como veis, para aplicar la ley de Ampère cuando dentro de una trayectoria cerrada existen dos o más conductores que transportan corriente, es muy importante la regla de la mano derecha para asignar signos positivos o negativos a todas y cada una de las corrientes que atraviesan esa área interior. Recordar que estamos hablando de corrientes que encierra la trayectoria cerrada. Si hubiera un cuarto conductor de corriente que estuviera fuera de mi trayectoria de integración que he escogido al azar y calculo la integral de línea a lo largo de esa trayectoria cerrada que he escogido al azar y me queda fuera ese cuarto elemento, ese cuarto conductor, la integral de línea no se vería afectada, sería siendo igual que en este ejemplo, no consideraríamos ese conductor para efectos de calcular la integral de línea a lo largo de esta trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque ese conductor, al estar fuera de la curva cerrada que hemos escogido al azar, pues la contribución para la integral de línea, su contribución es cero. Pero ojo, eso no quiere decir que ese cuarto conductor no esté produciendo en cada punto de esta trayectoria un campo magnético. Claro que sí. Los cuatro conductores, no se olviden de eso, si hubiera un cuarto aquí fuera, los cuatro conductores de corriente están generando sus respectivos campos magnéticos en este punto y en todos los puntos de la trayectoria cerrada. Todos los puntos de la trayectoria cerrada, en todos los puntos de la trayectoria cerrada, repito, existen cuatro campos magnéticos actuando debido a las cuatro corrientes. Y el campo magnético total en cada punto será la suma vectorial de esos cuatro campos magnéticos producidos por las cuatro corrientes. Sin embargo, a efectos del cálculo de la integral de línea, la cuarta corriente no interviene, no contribuye para dar un valor, para añadir un valor o restar un valor a este resultado obtenido con solo tres corrientes. Por lo tanto, resumiendo, todo conductor presente que no esté encerrado por una trayectoria particular que ya hemos escogido al azar, puede contribuir al valor del campo magnético en todos los puntos de esa trayectoria cerrada, pero las integrales de línea de sus campos alrededor de la trayectoria tienen un valor de cero. Bueno, pues aunque hemos obtenido esta fórmula de la ley de Ampère solo para el caso especial del campo generado por varios conductores largos que sean rectos y paralelos entre sí, ya os comunico que esta ecuación, esta fórmula, de hecho es válida para cualquier tipo de conductor y para cualquier tipo de trayectoria, de cualquier forma. La demostración para otras configuraciones de trayectorias y de elementos de corriente que atraviesen el interior de esas trayectorias, ya si son diferentes de estos casos, pues la demostración se hace un poquito más complicada porque ya la geometría también es más complicada. Pero en cualquier caso, ya os adelanto que esta fórmula de la ley de Ampère se generaliza para ya cualquier trayectoria cerrada y cualquier conductor que atraviese el área que encierra
esa trayectoria cerrada a lo largo de la cual vamos a calcular la integral de línea. Y ya podemos expresar el enunciado general de la ley de Ampère a partir ya de esta fórmula para todos los casos que podamos contemplar, que dice que la integral de línea de un campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada dentro de ese campo magnético, esa integral de línea va a ser siempre igual a una constante, que es la permeabilidad magnética en el vacío, mu cero, multiplicado por la suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan el área que encierra esa trayectoria cerrada que hayamos escogido al azar. Y puede existir algunos casos en el cual la integral de línea a lo largo de esa trayectoria cerrada de cero, cuando casos que tengamos muchas corrientes atravesando el área interior, que nos dé cero. Recordar que eso no quiere decir que los campos magnéticos que producen esas corrientes a lo largo de los puntos de la trayectoria de integración sea cero. Esos campos magnéticos no son cero. Lo que quiere decir esto, si la integral a lo largo de una trayectoria cerrada que encierra varios conductores nos da cero, lo que nos quiere decir es que la suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan el interior de esa área encerrada, la suma algebraica de esas corrientes va a ser cero. Porque si esto es cero, quiere decir que el lado derecho también es cero, quiere decir que la suma algebraica de las corrientes que la atraviesan es cero. Y imaginaros un caso muy concreto. Si tenemos dos conductores, cualesquiera, y por uno circula una corriente I1 y por otro circula la misma corriente I1 pero en sentido contrario, son solo dos conductores que atraviesan una trayectoria de integración que hayamos escogido para calcular la integral de línea, pues si esos dos conductores, como digo, tienen corrientes iguales pero en sentido contrario, la suma algebraica de esas corrientes da cero. Y por tanto la integral de línea del campo magnético a lo largo de toda esa línea cerrada que los encierra va a dar también cero, por la fórmula general de la ley de Ampère. Bueno, vamos a empezar a ver alguna aplicación de la ley de Ampère. Quiero recordaros que el uso de la ley de Ampère para determinar campos magnéticos es bastante restringido y solo resulta útil pues para configuraciones geométricas de corrientes que presenten un alto grado de simetría, como hemos visto las espiras, las n-espiras enrolladas, los conductores rectilíneos de corriente. Pero también es útil la aplicación de la ley de Ampère para una geometría muy particular, que es la geometría de corriente de una solenoide. Una solenoide, ¿qué es? Pues es un circuito arrollado en espiral, por el cual circula una corriente eléctrica de intensidad que vamos a llamar I. Y tiene la particularidad de que el campo en su interior es prácticamente uniforme. El campo magnético en su interior es prácticamente uniforme. Esta distribución de corriente es muy parecida, no igual, pero es parecida a la distribución de corriente de n espiras arrolladas circulares. Y recordar que cuando estudiamos el cálculo del campo magnético producido por una espira circular por la cual circulaba una corriente, os adelanté que a lo largo del eje de esa espira el campo magnético en cada punto en un lado de la espira apuntaba hacia afuera como si los campos magnéticos salieran de la espira, y en el lado opuesto de la espira, en la cara opuesta de la espira, los campos magnéticos, la dirección de los campos magnéticos a lo largo del eje de la espira, la dirección de los campos magnéticos es como si entraran por esa otra cara de la espira. Y ya os adelanté que eso daba lugar a como si esa espira por la cual circula una corriente eléctrica generara unos campos magnéticos salientes por un lado y entrantes por el otro, lo cual inducía a pensar de que esa espira, al circular corriente por ella y provocar campos magnéticos, pues se deducía una cara, un polo norte de esa espira y un polo sur. Un polo norte por el cual salen sus líneas de campo magnético y un polo sur por el cual entran sus líneas de campo magnético. Y por eso en este dibujito os he hecho una simulación de la dirección y el sentido del campo magnético que puede haber en el interior de estas espiras.
en este caso ya no son espiras, de esta solenoide, porque esta distribución de esta geometría de corriente, la de la solenoide, es muy similar a la distribución de corriente de una o varias espiras. Y por tanto el campo magnético aquí que se genera en el interior pues va a tener una dirección y un sentido muy similar al que tenía el campo magnético con una espira o con n espiras. Por tanto, aquí si aplicáis la regla de la mano derecha, si por esta solenoide formada por un montón de arrollamientos circula una corriente en este sentido, que lo marco en color rojo, aplicáis la regla de la mano derecha y el pulgar apunta hacia afuera, con lo cual ya tenéis una idea de cómo es el sentido del campo magnético, saliente por este lado y entrante por este lado, con lo cual es como si hubiera un polo norte por esta zona del espacio, porque salen las líneas de campo magnético por esa cara, por esa zona, y por el otro lado entrarían las líneas del campo magnético, que sería como el polo sur del solenoide. Y ya veis que el campo producido por una solenoide, lo tenéis aquí en una simulación gráfica, recuerda mucho el campo que genera una barra de imán. Si recordáis, cuando estudiamos el magnetismo terrestre, dijimos que la Tierra era como un enorme imán con su polo norte y su polo sur. Y os lo puedo ya generalizar también para un imán cualquiera. En un imán cualquiera, o el superimán que forma el planeta Tierra, un imán cualquiera, a su alrededor, en el espacio que lo rodea, la distribución de las líneas de campo magnético pues son de esta forma que veis así aproximadamente. Veis que las líneas del campo magnético salen del polo norte, es como si salieran del polo norte, y terminan entrando en el polo sur. Y además tiene una particularidad estas líneas de campo magnético que las diferencia de las líneas de campo eléctrico, y es que toda línea de campo magnético es cerrada. Sale por el polo norte y termina entrando por el polo sur. Y esta distribución de líneas de campo magnético que se produce en el espacio que rodea un imán natural es una distribución de líneas de campo magnético cerradas, como dije, que salen del polo norte y entran por el polo sur. Pues esta distribución es muy parecida a la distribución del campo magnético alrededor de n espiras arrolladas circulares por las cuales circula una corriente eléctrica, y también es una distribución de campo magnético similar a la que se produce alrededor de una solenoide, como vamos a estudiar a continuación. Bueno, pues el hecho de que el aspecto del campo magnético alrededor de un imán natural se parezca al campo magnético que produce una solenoide a su alrededor, con un polo norte, un polo sur y campos magnéticos saliendo del polo norte y entrando por el polo sur, no es una mera casualidad. De hecho, el magnetismo natural, el que ciertos minerales en la naturaleza tengan propiedades magnéticas y produzcan campos magnéticos similares a los campos magnéticos que produce, por ejemplo, esta solenoide, pues es por el hecho de que a nivel subatómico o atómico los materiales magnéticos están compuestos por una serie de orbitales electrónicos que están circulando en una dirección preferente del espacio, todas ellas, y se orientan todas ellas y producen cada órbita de un electrón, digamos que se asemejaría pues a una espira por la cual circula corriente, y cada uno de ellos produce su campo magnético elemental. Y si en los materiales magnéticos tienen la propiedad de que hay una orientación de preferencia de muchos orbitales electrónicos de los átomos que constituyen ese material en una dirección preferente, y por tanto produce un campo magnético preferente, todos ellos, que sumados pues produce un campo magnético ya más potente, y es lo que le da propiedades magnéticas a ese material. Pero bueno, vamos a regresar ahora a nuestra solenoide y a lo que nos atañía en este momento, que era calcular precisamente cuánto vale el campo magnético en el interior. Ya sabemos cómo es la dirección y el sentido del campo magnético, que sale por su polo norte, entra por su polo sur, el campo magnético, según esta corriente que circula por la solenoide, pero lo que quiero es averiguar qué tanto vale la intensidad del campo magnético en el interior de una solenoide. Y para ello vamos a aplicar la ley de Ampère. Vais a ver una aplicación de la ley de Ampère, calcular el campo interior en una solenoide.
por la cual circula una corriente I por todas las espiras que constituyen esa solenoide. Entonces, para calcular este campo magnético interior vamos a realizar dos consideraciones previas. Primera, que el campo magnético en el interior se mantiene o es prácticamente uniforme, lo cual nos aleja de la realidad. Es prácticamente uniforme en su interior. Es decir, que su magnitud, la magnitud del campo magnético en cualquier punto del interior de este solenoide, se mantiene constante. Y una segunda consideración es pues que el valor del campo magnético en el exterior de una solenoide es prácticamente nulo, lo cual tampoco se aleja de la realidad. En la realidad también ocurre eso, el campo magnético se concentra, digamos, en el interior, y por el exterior de la solenoide el campo magnético es muy débil. Prácticamente lo podemos considerar nulo a efectos de cálculo para este planteamiento que vamos a desarrollar a continuación. Bien, con estas dos consideraciones vamos a aplicar ya por fin la ley de Ampère para calcular este campo magnético interior que consideramos que es constante. Vamos a elegir una trayectoria cerrada que va a ser precisamente este cuadrado que veis aquí. Un cuadrado va a ser nuestra trayectoria cerrada de integración para aplicar la ley de Ampère. Y este cuadrado es el indicado por A, B, C, D. Y vamos a suponer que es un cuadrado del lado L, como veis en esta figura. Veis que en este cuadrado un lado está en el interior de la solenoide, el lado AB. Dos lados, el lado BC y el lado CD, pues son perpendiculares al campo magnético. O sea que esta trayectoria no está elegida al azar. Dos lados son perpendiculares al campo magnético, considerando que el campo magnético interior es uniforme de magnitud y que sigue la dirección del eje de la espira, el campo magnético. Por lo cual, esta trayectoria que he elegido, cerrada, es una trayectoria elegida a propósito, porque un lado, el lado AB, está en la dirección del campo magnético interior. El lado BC y el lado DA están en direcciones perpendiculares a ese campo magnético, y el lado CD, al igual que el lado BC, pues también está en la misma dirección que el campo magnético. Bueno, pues vamos a calcular la integral de línea del campo magnético a través de esta trayectoria que hemos considerado de integración. Considero este sentido de integración que veis aquí dibujado. Entonces, esta integral, b por diferencial de L, vamos a ver cuánto da. Esta integral, a lo largo de esta trayectoria cerrada, la podemos descomponer en la integral que va del tramo A a B, de A hasta B, de b por diferencial de L, más la integral que va desde el punto B hasta el punto C, de B a C, de B por diferencial de L, más la integral de línea que va desde C a B, de B por diferencial de L, más la integral entre A y B, perdón, entre D y A, de B por diferencial de L. Bueno, por el momento vamos a ver la integral primera, la voy a dejar al pendiente y vamos a ver por qué he tachado los siguientes sumandos. La integral de B a C de B por diferencial de L. Fíjense en el tramo que vamos de B a C. De B a C, para resolver este producto escalar en el interior, vamos a suponer un punto cualquiera de este tramo BC. Y vamos a ver cómo son los vectores campo magnético y diferencial de L. Esos dos vectores cómo están entre sí. El campo magnético en este punto, en un punto cualquiera del tramo BC, apunta hacia esta dirección, como veis aquí. Y DL apunta en esta dirección, en la misma dirección y sentido que el sentido de integración. Por tanto, estáis observando que en este punto, un punto cualquiera del tramo BC, los vectores B y diferencial de L son siempre perpendiculares entre sí. B apunta para allá siempre y DL apunta siempre en esta dirección y son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el producto escalar interior siempre es cero. Y por tanto, esta integral, si hacemos ya la suma de todos estos infinitos productos escalares que se producen en todos y cada uno de los puntos de la trayectoria BC,
pues 0 más 0 más 0 más 0 suman infinitos ceros y al final la integral resultante es 0. Por lo tanto está tachada. Lo mismo sucede en la trayectoria desde D hasta A. De D hasta A. El vector B es perpendicular al vector dl en cualquier punto de la trayectoria, con lo cual este producto escalar da 0 en todos y cada uno de los puntos y el sumatorio también dará 0, que el sumatorio nos lo expresa la integral definida entre A y D, entre D y A, perdón. Con lo cual esto lo cancelamos también. Y ahora vamos a ver por qué hemos cancelado también la integral de C a D de B diferencial de L, porque hemos considerado al principio como un requisito de partida, hemos considerado que el campo magnético en el exterior de nuestra solenoide, si es suficientemente larga la solenoide, el campo magnético en el exterior lo consideramos prácticamente nulo. Entonces, con esta consideración es por la cual esta integral da 0, porque la integral de línea entre C y D de B por diferencial de L tiene que ser 0 porque el campo magnético este campo magnético en cada punto de esta trayectoria es siempre 0, lo consideramos prácticamente nulo. Con lo cual el sumatorio de todos estos productos escalares, B por diferencial de L, en cada uno de los puntos de esta trayectoria, el sumatorio es 0, es decir, que esta integral da 0. Por tanto, solo nos queda esto de aquí, que la integral desde A hasta B por B por diferencial de L es realmente igual a la integral a lo largo de toda esa trayectoria cerrada que hemos escogido al azar del campo magnético producido por la solenoide. Bien, y según la ley de Ampère, estamos hablando de la integral de línea de un campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada escogida cualquiera al azar. Y según, como decía, la ley de Ampère, esta integral de línea tiene que ser igual a mu sub 0 multiplicado por las corrientes, la suma algebraica de las corrientes que atraviesan la superficie interior que encierra esta trayectoria cerrada. Si veis en este dibujo, vamos a ver que aquí dentro de este cuadrado, ¿cuántas corrientes la atraviesan? Por cada espira que consideremos aquí, es una corriente de intensidad I. Si consideramos que aquí dentro hay n espiras, esto lo podemos prolongar el cuadrado para que ocupe toda la solenoide y estamos hablando de las n espiras de la solenoide. Bueno, pues si consideramos que aquí dentro hay n espiras, ¿qué colocamos aquí a la derecha de la ecuación de la ley de Ampère? Pues mu sub 0 por la suma algebraica de todas esas n espiras. Y si por cada espira circula una corriente de intensidad I, y en este caso las intensidades de corriente atraviesan este plano hacia adentro y todas van en el mismo sentido, pues todas tienen el mismo signo, que podemos considerar aquí pues positivo, porque si aplicáis la regla de la mano derecha, giráis vuestros dedos en el sentido de circulación de la trayectoria que hemos elegido al azar de integración y el dedo pulgar apunta hacia abajo, en el mismo sentido que apuntan todas las corrientes aquí. Las corrientes todas atraviesan hacia abajo. Mira el sentido de la corriente que hemos escogido. Como todas son hacia abajo, todas son positivas. Con lo cual, la suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan a esta superficie que encierra la trayectoria es n por i. N espiras por la corriente de cada espira. N por i. Mu sub 0 por n por i. Bueno, y ya hemos completado la ley de Ampère. Ahora solo nos queda simplificar el lado izquierdo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el lado izquierdo? Y lo igualamos a mu sub 0 por n por i. Bien, el lado izquierdo, fijaros ahora, estamos con la integral desde A hasta B de B por diferencial de L. Estamos en el tramo AB. Vamos a concentrarnos aquí. Tramo AB, este tramo de aquí. En este tramo de aquí vamos a ver en cada punto cómo es el vector campo magnético y el vector diferencial de L. Como veis aquí en un punto cualquiera, el campo magnético apunta para allá y está en la misma dirección en sentido que el vector de L. El vector de L, recordad que el sentido del vector de L es el sentido de la integración. Y en este caso su dirección es la misma dirección que B. O sea que B, el vector B y el vector de L en cada punto de la trayectoria AB son paralelos entre sí o tienen la misma dirección. Con lo cual, si desarrolláis este producto escalar del interior, ¿qué sería?
B por diferencial de L, por el coseno que forman ambos vectores. Como ambos vectores son de la misma dirección, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1, con lo cual este interior se convierte en B por diferencial de L, en el interior, B por diferencial de L. Pero como hemos considerado otro requisito del comienzo, que el campo magnético en el interior de la solenoide lo vamos a considerar uniforme, constante, en cada punto de esta trayectoria, por tanto el P va a ser constante y por tanto puede salir de esta integral afuera por ser una constante. Y nos queda B por la integral de A hasta B de diferencial de L en el lado izquierdo de la ecuación de la ley de Ampère, y en el lado derecho lo que habíamos obtenido, mu sub 0 por n por i mayúscula. Y ahora la integral de A a B diferencial de L, que es suma de todos estos diferenciales de L entre A y B, al final nos da la longitud AB. Y si esta longitud de este cuadrado la consideramos que es la longitud de toda la solenoide, pues le llamamos L al resultado de esta integral definida, entendiendo que L es la longitud de toda la solenoide. Son medidas sobre el eje. Y entonces aquí ya despejan el campo magnético en el interior gracias a la ley de Ampère. El campo magnético en el interior de la solenoide va a ser mu sub 0 por el número de espiras de esa solenoide por la intensidad que circula por la solenoide dividido entre la longitud de la solenoide. Y ya veis aquí una aplicación de la ley de Ampère. Para una distribución muy simétrica como es la de la solenoide, podemos calcular, mediante la ley de Ampère, podemos calcular el campo magnético en su interior. Solo advertiros que esta fórmula de campo magnético no es igual que la fórmula que obtuvimos para el campo magnético producido por n espiras en un punto de su eje o en el centro. Se parece pero no es la misma, porque esa geometría de corriente, aunque sea parecida a esta, la geometría de corriente de n espiras circulares y la geometría de corriente de una solenoide son geometrías de corriente parecidas, pero no son iguales. Bueno, pues aquí ya tenéis esta formulita que podemos guardarla para ejercicios que impliquen solenoides. El campo en el interior de una solenoide suficientemente larga es mu sub 0 por el número de espiras de esa solenoide por la intensidad del campo, la intensidad de corriente que circula por todas y cada una de esas espiras de la solenoide dividido entre la longitud de la solenoide. Ya veis que a mayor número de espiras, más intenso va a ser el campo magnético en su interior. A mayor intensidad de corriente, también más intenso va a ser el campo en el interior. Y la longitud pues es inversamente proporcional a la solenoide. Entre más larga sea la solenoide, menos será el campo magnético en su interior y a la viceversa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.